Vamos con otro tema. ¿Cuál es el escenario político y social a 5 años del denominado estallido social? Conmemoración que se cumple, de hecho, este viernes 18 de octubre. Vamos a hablar de otros temas. Para eso ya estamos en contacto con el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana. Senador, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenas tardes. Voy a ir al tema de estallido social, pero antes déjeme, aprovechando que ya también ha argumentado su voto en esta acusación constitucional contra el ministro Sergio Muñoz, ahondar unos minutitos solamente en esto. Usted decía que en su opinión hay vicios de nulidad que han acompañado todo el proceso, donde en rigor no ha habido proceso, debido proceso en este caso, y por eso sustentaba su voto en contra de los dos capítulos. Profundicemos en eso. ¿Por qué no ha habido debido proceso? Sí, yo tuve una breve intervención sobre todo para marcar ese punto, porque creo que el que se hayan atado dos acusaciones por hechos inconexos de personas distintas, en momentos bien distintos, pero que no guardan relación alguna, que pueden ser graves, que pueden significar ciertos reproches, unas más graves que otras, sin duda, pero ese solo hecho yo creo que es complejo y eso muestra que aquí no hay un debido proceso, no hubo, fundamentalmente en la Cámara. Aquí hubo bastantes críticas, muy transversales también, por la manera como se despachó de la Cámara sin haber hecho los estudios en derecho correspondientes. Y bueno, ¿cómo llegaron estas acusaciones acá? Sí. Más allá de eso, lo que yo creo es que, en mi opinión, por lo menos no hay convicción para que un juez pueda salir destituido, inhabilitado, en el caso del juez Muñoz, por los hechos, ¿no es cierto?, que pueden ser responsabilidad de su hija y para lo cual hay investigaciones, ha habido sanción también dentro de la propia Corte correspondiente. Entonces, nos parece que, en mi opinión, aquí no se cumplen los presupuestos para destituir en este caso al juez Muñoz. Para tenerlo súper claro, además de que usted considera que hay un vicio de origen, digamos, en la acusación constitucional contra el ministro Muñoz por haber ido en la misma acusación, digamos, que la ministra Vivanco, que se va a hacer revisada luego, usted apunta que en el fondo los dos capítulos, por lo que se le acusa al ministro, tampoco hay lugar para una eventual destitución e inhabilitación de 5 años en cargos públicos. Sí, efectivamente creo que en ninguno de los dos casos, porque el deber correccional no es de un juez en particular, eso es de la institución, en este caso de la Corte Suprema, pero no es de un juez de manera personal e individual en quien recae esa facultad correctiva jurisdiccional. No, eso no es así, digamos, sencillamente. Entonces, yo creo que por mucho que esto sea como jurado, creo que tenemos que tomarnos lo más en serio posible, ¿no es cierto?, esta acusación. Me parece que la otra acusación de la ministra Ángela Vivanco sí se cumplen los presupuestos y por lo tanto votaré también en conciencia. Seguimos muy atentos a lo que está sucediendo con esta acusación constitucional, pero lo llevo al tema que nos compete en esta conversación también, senador Quintana. 18 de octubre, recordando lo que fue 2019, proceso, estallido social, revuelta, estallido delictual, se ha mencionado en otros sectores. ¿Usted cómo ha visto en estos 5 años, más allá de los conceptos, digamos, los conceptos que de lado a lado va mostrando una visión crítica de un punto u otro con respecto al estallido social? ¿Cómo ha visto el acontecer de la institución y por sobre todo el devenir de la sociedad y el sistema político? Bueno, varias cosas. Primero, hay estudios que han llamado mi atención por lo menos estos últimos días, que muestran que hay un país que ha ido bajando en estándares y que el país estaría en más mala posición que lo que estaba hace 5 años. Yo creo que aplicar las métricas... Claro, que Chile está peor que hace 5 años, digamos. Sí, claro, pero aplicar las métricas históricas para una realidad después de 5 años, donde había una pandemia, donde había un fenómeno migratorio complejo, donde había un fenómeno delictual muy complejo, donde hay reformas sociales que no han llegado, más allá de los esfuerzos que ha hecho este gobierno en estos últimos 2 años. Entonces, creo que es muy difícil no comprender que buena parte de los problemas que hoy día tienen, por ejemplo, en salud, son consecuencia de una pandemia que solo atendía las urgencias respiratorias y no los tratamientos, y eso fue derivando lo que tenemos hoy día, la congestión en materia sanitaria. Entonces, desde el punto de vista que tú lo mires, Nicolás, yo creo que no es fácil hacer esa comparación. Hay áreas en las que podemos estar más males, sin duda, pero en otras cosas que yo creo que hemos mejorado. Entonces, eso es una mirada. Lo otro que uno ve es que hay una mirada muy interesada en señalar que lo que tuvimos en octubre de 2019 era solo violencia, y efectivamente hubo violencia que condenamos. Yo era presidente del Senado en ese momento y condenamos la violencia, no tuve ningún problema en hacerlo,
las veces que fue necesario, y también, por cierto, en el acuerdo constitucional del 15 de noviembre. Pero fue mucho más que eso, porque también aquí hubo una multicausalidad de elementos que detonaron en las movilizaciones y en la violencia. También agendas sociales que no se abordaron, que nunca llegaron, compromisos que no se establecieron. Entonces yo creo que el análisis tiene que ser un poquito más profundo. Y estas demandas que se fueron levantando, o sea, más que se fueron levantando, que se concretaron, digamos, con más fuerza, porque venían de antes, eso es un tema innegable evidentemente, el 18 de octubre de 2019 hacia adelante, que no llegan, y esa visión crítica en términos de que poco cambió, casi nada cambió desde esas manifestaciones, esa movilización, desde la demanda. ¿A qué lo atañe usted? No sé si buscando responsabilidades, pero sí aquí se empiezan a ver responsabilidades cruzadas, no solamente entre los partidos políticos, sino de distintos sectores. Yo creo que hay, por eso digo, hay miradas interesadas en mantener... Por ambos lados, diría yo, para ser justo. Probablemente por ambos lados, una suerte de statu quo. Y eso que se vivía en ese momento, octubre y noviembre, yo no separaría, no hablaría del octubrismo y noviembrismo, creo que es un análisis. ¿A usted no le gusta el concepto del octubrismo? Es que eso es simplemente lo que busca es reducir lo que ocurrió, los sucesos de 2019, solo al tema de la violencia, y eso me parece que es miope, me parece que eso es no hacerse cargo, y por lo menos los que estamos en política tenemos el deber de reflexionar un poquito más en profundidad respecto a los sucesos sociológicos y todo lo que devino en esos acontecimientos y las causas. Entonces, a mí me parece que eso es un poco antojadizo, interesado, reduccionista. Hoy día, sobre todo, que hay muchos más elementos para mirar en contexto lo sucedido. Y, claro, había actores que estaban, sí, efectivamente, a la luz de los acontecimientos, también del miedo, hay que reconocerlo, y de la incertidumbre, por cierto, y el propio gobierno de la época estuvo dispuesto a buscar acuerdos. Esa voluntad de acuerdo, hoy día yo no la veo. Tampoco la vi en los procesos constitucionales donde hubo, efectivamente, responsables por lado y lado. Tú tienes un punto ahí. Efectivamente, responsables de la izquierda, que son quienes tienen mayor participación en el fracaso del 2022 y por sectores de la extrema derecha y de la derecha en general que tienen responsabilidad en el fracaso funcional del 2022. Con todo, creo que ambos fracasos no le restan mérito al acuerdo, que era necesario, era la única vía posible, ¿no es cierto?, para encauzar un proceso complejo y turbulento que vivía el país. Déjeme retrotraerme también a la historia reciente de lo que usted conversaba, porque recordamos... En este recordatorio, digamos, de lo que fue el 18 de octubre. El 18 de octubre de 2019, hito clave en términos de la violencia, fue la quema de las estaciones del metro. Y obviamente separando con lo que fue luego el levantamiento de las demandas sociales que han estado durante muchos años. Pero luego viene este hito en términos de los acuerdos. El acuerdo por la paz y la nueva Constitución. Un acuerdo que fue difícil de llegar, pero que usted dice, y muchos dicen, bueno, finalmente tuvo efectos quizás para bajar un poquito la situación de encono, pero de todas maneras en lo práctico, en las demandas sociales, en los procesos constitucionales, dos procesos fallidos, ¿cómo dejan este acuerdo que se llegó en su minuto? Yo creo que tuvo efectos, Nicolás, en el momento y tuvo también efectos posteriores y lecciones también que sacar. Y que ese momento de mucha tensión, de mucha convulsión social, de violencia también, por cierto, la política tiene que actuar, tiene que reaccionar, y la base de la política es la capacidad de ponernos de acuerdo y dialogar. Yo creo que hasta ese momento había muy pocos ejemplos en el pasado de momentos en que ambos sectores tenían que ceder, cruzar la línea y establecer algún tipo de acuerdo que resuelva, que ponga por encima los problemas del país y la solución del país. Y eso fue lo que hicimos en aquella ocasión, y por eso yo defiendo ese acuerdo. El espíritu de ese acuerdo era la unidad, el espíritu de eso era pensar en el país, y claro, hubo sectores que después, al poco andar, lo desconocieron y lo transgredieron por lo menos el espíritu de ese acuerdo, donde quisieron maximizar posiciones, y eso derivó en lo que derivó. En 2019 se postula, y hay mucha base concreta para señalarlo, de que la democracia estuvo en peligro. ¿Usted está de acuerdo con eso? Claramente estuvo en peligro, y eso también lo reconocen quienes habitaban el palacio en aquel entonces, que efectivamente había un riesgo institucional fuerte, y yo creo que el Senado en ese momento tenía dos opciones, o el Congreso tenía dos opciones. Una era estar del lado de la institucionalidad, buscar los acuerdos en ese camino constitucional que teníamos hasta ese minuto, o lo otro era dejarnos llevar por las pasiones y por la efervescencia del momento, y eso hubiese sido lo más irresponsable. Afortunadamente tomamos el primer camino. Ahora, ¿cómo ve usted la crítica hoy con más fuerza de aquellos quienes dicen se dejaron llevar justamente por esas pasiones y que hoy, por ejemplo, son gobierno?
Es que yo creo que hay que distinguir, porque efectivamente hubo sectores que se descolgaron, que no llegaron al acuerdo, que no querían construir nada en común, donde se necesitaba a todos los actores y tomaron posición, tomaron palco, y una posición fácil de decir, no, yo no puedo concluir un acuerdo con la derecha, en fin. Yo creo que eso finalmente quedó desdibujado, esa mirada, afortunadamente quedó dibujada por el presidente Boric, ¿no es cierto?, que concurre a ese acuerdo. Claro. Y, de hecho, se le suspende la militancia de su partido en ese minuto que ahora enfrentamos. Claro, pero yo también creo que dentro de los efectos, por eso digo, aquí ese acuerdo tiene un valor en sí mismo. Sí. Bueno, en esa ocasión hay que reconocerlo también. Ahí se exhibieron credenciales democráticas por parte del expresidente Piñera, absolutamente. Y se estableció también el liderazgo del presidente Boric y su visión de Estado, que además le significó ser presidente de la República. Yo creo que eso fue un hecho esencial respecto a cómo el país lo empieza a mirar a contar desde entonces. Algunos también postulan, entre ellos, por ejemplo, el ex subsecretario y senador Felipe Arboe, de que se van incubando de alguna manera, como no se han cumplido estas demandas sociales que han sido parte también de lo que recordamos del estallido social, se pueden ir incubando nuevos estallidos sociales. ¿Cómo ve usted? Decía hasta en una entrevista en Cooperativa, hasta 3 nuevos estallidos sociales, le ponía número, digamos, pero ¿usted ve también esto? Del desgano, desde la poca credibilidad de la ciudadana a las instituciones, de que no hay reforma previsional, de que la salud sigue en la lista de espera, y puedo seguir sumando. No mirándolo desde el punto de vista negativo y crítico plenamente, sino que también en retrospectiva de lo que estamos conversando. Bueno, a veces se cree que los partidos políticos no podemos llegar a esa conclusión, pero yo creo que es legítimo hacerlo. Efectivamente, uno puede avisorar que temas no resueltos, sobre todo en materia de agendas sociales, de un crecimiento que todavía está alto, de problemas de seguridad, en fin, cuando todos los actores no están a la altura. Yo creo que el gobierno estaba a la altura en materia de seguridad, eso quedó muy demostrado hace poco en una constitución constitucional. Pero en general, si no nos hacemos cargo de cuidar la institucionalidad del país, claro, esto puede terminar, y si no damos respuesta a temas muy sentidos por la población, eso puede terminar en situaciones de conflictividad social, sin duda. Senador Jaime Quintana. De malestar social. Sí, claro, de malestar social. Senador Jaime Quintana, agradecerle nuevamente su tiempo y poder conversar con nosotros. Senador, que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Hasta luego, gracias como siempre.